Ya. Vamos a dar comienzo a esta charla, nuestra charla de cáncer y cannabis. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro ciclo, un espacio donde en cada semana exploramos el potencial terapéutico del cannabis desde la evidencia científica y la experiencia clínica. Hoy nos convoca un tema profundamente significativo, que es cáncer y cannabis. En esta charla es especialmente valiosa para las personas que atraviesan un diagnóstico de cáncer o acompañan a un ser querido en este difícil proceso. Sabemos que el camino oncológico puede ser muy complejo, doloroso, lleno de incertidumbre, y ahí es justamente donde el cannabis medicinal puede ofrecer un apoyo, un alivio y mejorar la calidad de vida de las personas. Para profundizar un poco más en este tema, tenemos el honor hoy día de contar con el doctor Diego Cruz Ollarse, médico cirujano con más de 13 años de experiencia clínica y 9 años dedicados al uso terapéutico de cannabis. Su trabajo se ha centrado en el acompañamiento a pacientes con dolor crónico, cuidados paliativos, condiciones neurológicas y neurodivergencias. Además, el doctor Diego Cruz es docente en programas de formación en Chile y otros países, con un fuerte compromiso con la educación y la salud integrativa. Así que le damos una cálida bienvenida al doctor desde ya. Muchas gracias por estar aquí compartiendo su experiencia. Doctor, adelante, el espacio es todo suyo. Gracias, muy buenas noches a todas y todos. Sin más, voy a compartir pantalla, ya que lo interesante es que hablemos de la presentación. Acá les pido una confirmación de este momento raro. ¿Alguien se ve, se escucha bien? Se escucha perfecto y se ve bien también. Oh, apreté algo que no sé qué es. Espérenme. Ya, ¿se ve? Ahora se ve negro, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, mi nombre es Diego, soy médico y vamos a hablar de cannabis sativa y cáncer. Para mí es un tema muy significativo. Debo decir que con el tiempo más en cuidados paliativos que el manejo del cáncer como tal, pero vamos a dar algunas nociones. Primero, si bien existen registros del uso de cannabis desde 8000 años antes de Cristo en cuanto al uso médico, ya principalmente desde la India, esta información de la Nico, que saqué patuamente, pero ha ido profundizando en esta princesa que me encantó. Ya, entonces una cosa es el uso industrial, no sé, no es industrial, que no hay industria, pero el uso textil, que tiene 12.000 años de historia, el uso médico 8.000, y este es el caso de la princesa Ukok, que es una princesa de las montañas rusas, chinas, de por esa zona que no conozco muy bien. Es una princesa de 500 años antes de la era común, y en ese contexto es muy interesante porque se encontró su momia congelada en muy buenas condiciones, y evidentemente lo primero que destacó fue este tatuaje, que era un tatuaje propio de la realeza en ese entonces, lo que ya evidencia que era una persona importante. Al estudiar el cuerpo, primero se dieron cuenta que era una mujer de aproximadamente 30 años, 30 a 35 años, y que falleció por causas traumáticas, muy posiblemente por una caída, pero lo más interesante es que tenía fracturas en hueso patológico, ya que esto es por metástasis, y tenía un cáncer de mama. Y entonces, evidentemente, si bien tenía un cáncer de mama, murió por un traumatismo, dentro de su morral encontraron restos de cannabis. Ya, entonces esto ya muestra que 2500 años antes de la era común ya había uso paliativo de cannabis. Para mí es un dato maravilloso. En esta investigación estuvo metido Cristian Russo y es un caso tremendamente destacable, la princesa Ukok. Luego, siguiendo con la historia del cannabis ya con fines más científicos, esta es una publicación del 75, que es de las primeras que se encontró en relación al uso de cannabinoides, que es el Journal of the National Cancer Institute, septiembre del 75, que es súper interesante, que si bien es un trabajo en ratas, ya que les pusieron células tumorales y todo, evidenció que delta 9, delta 8, THC, ambos, CBN, tenían propiedades antitumorales que vieron tanto en modelos de leucemia como creo que también un modelo de cáncer de pulmón. Eh, Creo que era pulmón, no me acuerdo ya con este tiempo. Pero muy interesante ver que tanto THC, delta 9, delta 8 y CBN mostraron esto, no así el CBD. Ahora,
no es que el CBD no tenga propiedades antitumorales, sino que impresionan más tiempo dependiente, dado que esto principalmente requiere un manejo desde la inhibición de la neoangiogénesis tumoral. ¿Qué significa eso? La formación de vasos sanguíneos por parte del propio tumor, que esa es la alimentación que va teniendo. Entonces, en este primer estudio, que fue un tiempo de seguimiento que hasta de 21 días aproximadamente, hasta 28, perdón, y es bastante más corto de lo habitual en un tratamiento, no se alcanzó a demostrar un efecto antitumoral con CBD, sí con los otros cannabinoides, pero ya es muy destacable este efecto, o sea, en un adenocarcinoma pulmonar, en una leucemia, principalmente el primero tiende a ser más agresivo, la leucemia dependiendo del subtipo, si es Philadelphia positivo o negativo. Entonces, en general, ya se vio el 75 propiedades antitumorales. Eso ya es muy destacable. Luego, para mí siempre hablar de uso médico de cannabis es hablar del sistema endocannabinoide. Y al hablar del sistema endocannabinoide, lo principal siempre va a ser hablar del receptor CB1. Sé que suena a una gran complicación desde el punto de vista neuroquímico, neurobiológico, pero lo que más me interesa es que este receptor, dependiendo del ligando, ya de la molécula que lo activa y del entorno subcelular, el resultado de la señalización mediada por el receptor CB1 podría ser finalmente tanto que una célula viva o que una célula muera, y esto mediado por proteína G. Distintos mecanismos que acá están descritos que creo que en este contexto no vale la pena profundizar, sin embargo son muy interesantes, pero ya vemos que este receptor derechamente tiene la capacidad de decirle a una célula que se autodestruye. Ahora, evidentemente este proceso es mucho más complejo. Y si hablamos de sistema endocannabinoide, no solo hablamos de CB1, sino que GPR55, GPR3612, TRP, TRPV1, TRPV2 y otros TRP. Y al hablar de cannabis, no solo hablamos de THC, entendiendo que es un agonista parcial del receptor CB1. Hay otras moléculas como el CBD y tantos otros cannabinoides con distintos efectos. Varios de estos receptores son pro-oncológicos, por lo tanto, lo ideal va a ser inhibirlos. En este caso se habla más de CBD, al inhibir, por ejemplo, estos dos receptores, GPR55 y GPR36 y 12, 4, perdón, vemos propiedades principalmente de inhibir la proliferación celular, ya también de inhibir estos factores de crecimiento mediado por otros receptores, principalmente TRPV1, TRPV2, receptores polimodales ampliamente sensibles a distintos estímulos, incluso temperatura, capsaicina y muchas otras cosas. Vemos acá que incluso por pasos mitocondriales, ¿ya? Y por pasos también a nivel del núcleo celular, derechamente vamos a estar generando apoptosis y vamos a estar inhibiendo el ciclo celular, que sigan creciendo o formando células. Por lo tanto, el uso de cannabinoides full spectrum impresiona como un tratamiento multi-target, ya lo que sería muy deseable en el cáncer. El cáncer difícilmente el tratamiento es monomolécula, por lo general son asociaciones de moléculas las que incluyen los tratamientos oncológicos. Desde este punto de vista, lo principal, y a mí esta diapositiva me encanta porque es cortita, precisa, pero muy clara. Tanto cannabis como sus constituyentes tiene dos propiedades marcadas. Una va a ser la terapia oncológica, como cancer therapy, que no va a ser tan significativa versus otros agentes de quimioterapia, de terapia biológica, distintos otros tratamientos antitumorales. Sin embargo, las tiene, ¿ya? Y de hecho, creo que impresiona mucho más como un potenciador de estas terapias, más que una alternativa a, o sea, solo tratar a un paciente con cannabis, la verdad es que muy posiblemente va a ser insuficiente, no así asociado a las terapias convencionales, pero el potencial que esto tiene, que es muy positivo, es que también puede tratar los síntomas relacionados con el cáncer y los tratamientos del cáncer. Primero, muchos tratamientos oncológicos, principalmente la quimioterapia, también la radioterapia, presentan muchas náuseas y vómitos, ¿ya? Y es conocido el efecto antiemético del cannabis. Incluso las formas ácidas con potentes efectos antieméticos. Ahora, el apetito también, que va a ser algo muy significativo, dado que en general en los pacientes oncológicos o con tuberculosis o con condiciones más severas, en general el peso es un factor pronóstico muy importante.
¿ya? De ahí que si un paciente tiene una baja de peso muy considerable, ya es un factor de riesgo. Por lo tanto, cultura popular, paciente que come no muere, ¿ya? Entonces, estimular el apetito, mejorar la tolerancia a los alimentos es clave. Luego, el dolor oncológico, pensemos en la analgesia. Hoy por hoy existen muy buenos medicamentos para el dolor, sin embargo, el perfil de efectos secundarios es muy variable de persona a persona. Respecto a dolor oncológico, lo más típico es hablar de opioides, que ciertamente son una excelente terapia analgésica, pero con un perfil de efectos secundarios variable entre pacientes. De hecho, en relación al uso de cannabis, donde más brilla en relación al dolor es en aquellos pacientes con mala tolerancia al uso de opioides. Luego, al hablar de cannabis y cáncer, particularmente al hablar de cáncer, es inevitable pensar en muerte, ¿ya? Y toda esta sensación de muerte inminente, el susto a los tratamientos, el susto a las hospitalizaciones. Hoy día había una paciente de 86 años con un tumor vesical que su mayor sintomatología actual es un trastorno ansioso secundario a las hospitalizaciones, el miedo a volver a ser hospitalizada. La verdad es que son lugares que el trato muchas veces a los pacientes es bastante conflictivo, te despiertan mucho en la noche, hay muchas críticas respecto al modelo hospitalario. Cannabis puede ser un excelente ansiolítico, si bien también puede gatillarla, mayormente lo alivia. Este es un estudio antiguo que me encanta, de hecho me encantaría conocer a estos médicos porque siempre lo ocupo, lo hago con mucho respeto y lo hago porque es una excelente investigación. Es un estudio del 2017 hecho en Chile, en la revista chilena de salud pública, y es un estudio hecho en la quinta región, que se titula Pacientes que usan cannabis sativa con fines medicinales en cuidados paliativos. Es una encuesta pequeña, local, bastante discreta, que son muy pocos pacientes, creo que son como 22 pacientes, en los cuales principalmente lo usan para el dolor. Uno también lo ocupaba para la diarrea, curiosamente, uno de ellos. En general, el perfil de efectos secundarios es bastante benigno, principalmente asociado a vía pirolítica. Ahora, algo que es muy llamativo de estos pacientes es que varios de ellos estaban ocupando té, infusiones, entendiendo que el perfil de los cannabinoides es mayormente lipofílico, es una forma de subutilizar el cannabis y era la más utilizada por estos pacientes, ¿ya? La vía digestiva era la más usada, de hecho, por esta forma de té. También es curioso que el efecto adverso más comentado fue la psicoactividad, lo que no necesariamente es un efecto del todo negativo dependiendo del paciente. Lo más interesante de esta encuesta es la conclusión. Bueno, todo es interesante, pero me encanta la conclusión y muy sensata. 2017, el uso de cannabis de forma medicinal en pacientes de cuidados paliativos es una realidad nacional. En general, la gente cuando está en una etapa avanzada de cáncer y piensa en otro tipo de terapias, piensa en cannabis medicinal. Solo citando, hoy día había una discusión ahí entre la gente que trabaja con cannabis y psicotrópicos que no sé si es médico o científico, hablaba que le incomodaba un poco el hecho, por ejemplo, hablar de psilocibina como una terapia convencional, o sea, perdón, una terapia alternativa, versus la farmacopea clásica, y es como, ¿por qué la naturaleza va a ser la alternativa? Más bien la industria farmacéutica es la que ha generado esta industria de otro tipo de medicinas. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo y es muy cierto que es llamativa la falta de asesoría médica respecto al uso y los preparados estandarizados, cuya eficacia evidentemente no ha sido demostrada. Más que eso, para mí, acompañamiento médico o terapéutico, totalmente clave. ¿Por qué? No puede ser que estos pacientes estén utilizando té. Ahora, tampoco está mal, pero sabemos que hay otras formas que van a ser mucho más útiles. Hablar de estandarizados en este mundo de medicina personalizada hoy por hoy choca un poco, o tal vez no hace tanto sentido, pero sí, a mí más que estandarizados me interesa saber qué tienen. Ya no tener la misma producción siempre, ideal en relación a ciertos productos, pero me resulta más útil saber qué tiene ese producto, qué cannabinoides, qué terpenos, qué otras moléculas tiene, más allá de que si está estandarizado o no. Ahora, deseable una estandarización, sin lugar a dudas, sobre todo si está en un tratamiento que me está funcionando, la idea es tener algo lo más estándar posible. Entonces, Chile 2017, esta es una guía que en lo personal me gusta mucho, la Nico también yo sé que la cita bastante porque es una guía clínica, esta es la simplificación de esta, para médicos de atención primaria.
en Canadá. Y acá esto está basado en medicina, o sea, está hecho desde medicina basada en evidencias, ¿ya? Entonces hay que entender que es la industria farmacéutica la que hace esto, y evidentemente primero destaca que los niveles de evidencia son muy bajos, ¿ya? El más bajo está en moderado, que es en relación al manejo de náuseas y vómitos en pacientes en quimioterapia, con una importante diferencia por sobre placebo, 47 versus 13%, con un número necesario a tratar de 3. Es un número muy bueno. Ahora, el grade de la calidad de evidencia, la verdad es que es muy bajo, no porque el tratamiento sea bajo, sino porque metodológicamente tienen poco peso. Ahora, ¿dónde sirve? Primero, dolor crónico neuropático, con un mayor porcentaje de efectividad y con un porcentaje menor, pero tampoco despreciablemente menor, es en el dolor paliativo. También, donde más comentamos en náuseas y vómitos, lo que incluso es muy interesante de esto es que primero, cannabis versus placebo, notoriamente mejor, y cannabis versus neurolépticos, que son muchos de los agentes utilizados actualmente para inhibir náuseas y vómitos, también tuvo un porcentaje bastante adecuado, con un número necesario de tratar bastante adecuado. Entendiendo que no necesariamente es una condición oncológica, manejo de espasticidad también con buenos resultados, particularmente en la impresión global del paciente más que la impresión del investigador. ¿Cuál es el algoritmo que ellos proponen? Primero, considerar cannabis medicinal si es que tengo, evidentemente, una de estas condiciones: dolor neuropático, dolor oncológico, náuseas y vómitos en relación a quimioterapia, o espasticidad en lesión medular o esclerosis múltiple. Desde la medicina basada en evidencias, si es que no cumplo con esto, no lo sugieren. Esta es una guía clínica como el 2018-2019. Tampoco podemos decir que ha avanzado gloriosamente, los ensayos clínicos son lentos. Ahora, no todos funcionamos desde medicina basada en evidencia, si bien es importante para la formación científica. Cumplo uno de estos requisitos, y acá particularmente, si probé 3 medicamentos para dolor neuropático y no funcionó, puedo hablar de cannabis. Si probé 2 medicamentos para el dolor oncológico y no funcionó, puedo plantear el uso de cannabinoides. Y derechamente en náuseas y vómitos y en espasticidad, si es que fallaron las terapias estándar. Se cumplen esos criterios, puedo considerar el uso de cannabinoides con fines médicos, pero este concepto para mí es muy significativo, como una terapia adyuvante. ¿Ya? Yo entiendo que muchos pacientes buscan monoterapia, sin embargo, es más fuerte la evidencia como una terapia adyuvante. Ahora, algo que acá es muy llamativo es que en nivel de evidencia, ninguno de los productos es CBD solo, ya son mayormente quimiotipo 1 y 2, predominancia THC o equilibrados. Por ejemplo, en el dolor neuropático o el dolor en condiciones paliativas, se habla de Nabilona, que es un análogo THC, o Nabiximols, que es Sativex, formulación 1 a 1 THC-CBD. Algo muy importante para náuseas y vómitos es el THC el clave. El CBD no tiene muchas propiedades antieméticas. Sí el CBD en su forma ácida, destacándolo, no así en su forma descarboxilada. Y el delta 9 THC, delta 8 THC también, en general un agonismo débil CB1, tiene propiedades antieméticas. Nabilona, que no está disponible en el mercado local y cada vez en menos lugares, es un análogo de THC. Y espasticidad y en esclerosis múltiple y lesión medular sirve tanto Nabiximols, THC-CBD 1 a 1, como Nabilona. Por lo tanto, es muy curioso que en la impresión general el CBD es lo medicinal, pero es de la evidencia lo que tiene mayores niveles es el THC o formulaciones quimiotipo 2, THC-CBD. Luego, el perfil de efectos secundarios. Ya primero, sí hubieron efectos secundarios. Lo que también es llamativo es que placebo tiene muchos efectos secundarios, nunca me deja de sorprender. Lo que destaco profundamente es que el nivel de efectos adversos no se presenta, ya entonces serios, ya que sí hay eventos adversos, pero serios, riesgo vital, situaciones que compliquen o dejen secuelas en el paciente, no se presentan. Mayormente están en el sistema nervioso central y no necesariamente son negativas. Feeling high, yo amo sentirme high, dependiendo del contexto. Sedación, si tengo un paciente con dolor, si tengo un paciente con agitación, si tengo un paciente con inquietud, un poco de sedación no me viene para nada mal.
Trastornos del habla, ya llega a ser más incómodo, mareo ciertamente lo es, particularmente en un paciente usando opioides. En general, un perfil de efectos secundarios bastante benigno y quienes hemos usado cannabis los conocemos. En este contexto destaco particularmente la hipotensión ortostática, ponerse de pie y que baje la presión, que en un contexto de uso de opioides puede ser bastante desagradable. Siguiendo ya con evidencia, esta es una revisión sistemática, un metaanálisis en manejo de síntomas en pacientes oncológicos pediátricos. Y es muy llamativo que dentro de un importante número de artículos científicos, ya hubieron casi 35.000 citas, solamente 19 de un subtotal de casi 2.000 participantes, ya de todos estos estudios y de estas citas, muchas son citas, no quiere decir que sean estudios, ¿ya? Pero solo 19 estudios tenían relación con pacientes pediátricos. 8 de ellos retrospectivos, 7 randomizados, 2 estudios abiertos y 2 casos reporte, bastante poco. En general, principalmente, y donde se encontró más evidencia, es en el manejo de náuseas y vómitos en relación a quimioterapia. Prácticamente todos los estudios se realizaron en eso. Acá sale un poco el perfil también que se evalúa los efectos secundarios. Vemos que somnolencia va a ser uno de los principales efectos secundarios junto con los mareos y boca seca, ¿ya? Curiosamente, el feeling high se ve menos en niños que en otros. No sé si es porque las dosis son más mesuradas o porque los niños ya viven colocados. Lo digo en un buen sentido, tienen mayores niveles de anandamida. Un tercio, ya no es tanto versus los otros que era más del 50%. Si vamos por acá, al feeling high, el 50%. Si no, mentira, 35%, está bastante similar. Estoy mintiendo, lo siento. Mareos boca seca se presenta, sin lugar a dudas. Ahora, boca seca no es desagradable, más no es algo negativo, en general bastante bien tolerados, entendiendo el manejo hospitalario, entendiendo el estrés, que genere somnolencia, y ya se comentó en otras charlas, usémoslo para bien. Lo que es muy interesante de estas investigaciones que vienen desde el 79, ya creo que las más antiguas son del 79, sí. Y varios de estos estudios están comentados en un documental que se llama The Scientist, que es un documental de Rafael Mechoulam, que es bastante bueno, y ahí se comentan que muchos de estos estudios finalmente eran estudios clínicos controlados con placebo, pero tenían tan buenos resultados en los pacientes que finalmente prefirieron romper el estudio y simplemente dar el tratamiento. Ahora, algo que quiero destacar acá, entendiendo que esto es uso pediátrico, la intervención fue con delta 8-THC, delta 9-THC, delta 9-THC. Nabilona, análogo THC, un sintético que es el levonantradol, ya que es un análogo sintético de THC, y nabilona. Ya en algunos casos se compara con otros agentes antieméticos, como la domperidona, donde francamente fue mejor que la domperidona. Por lo tanto, como agente antiemético, excelentes resultados. Y es donde más investigación hay porque es más fácil de evaluar. Hay escalas muy sesudas en relación a esto. Estudios posteriores vemos que prácticamente solo delta 9. Ahora, en general, el estudio más nuevo en niños es del 9, no, es del 87. Ya, francamente, está muy atrasada. Si bien se han hecho estudios posteriores, son más CBD, pero en estudios oncológicos pediátricos estamos muy al debe, muy al debe. La conclusión de esto es que, aunque existe evidencia que respalda el uso de cannabis para el manejo de síntomas en niños con cáncer, falta evidencia rigurosa que informe sobre la dosificación, la seguridad y la eficacia de los cannabinoides. Evidentemente hay que hacer más investigación y es lo que dicen casi todos los estudios, en verdad. Una parte es la quimioterapia, ya que genera muchas náuseas y vómitos, sí, y muchas de las quimioterapias principalmente se van a ver potenciadas en un justo rango de dosis. Pensemos en los platinos, pensemos en distintos tipos de agentes de quimioterapia. Por lo general, algo muy positivo es que baja la neuropatía secundaria al uso de estos, pero algo que es tremendamente significativo en el manejo oncológico es la radioterapia. Y esta radioterapia, que dependiendo de la localización anatómica de la lesión, puede tener efectos o muy leves o bastante complejos. Vemos que el potencial de los enfoques combinados, que implican CBD con radioterapia y biomateriales inteligentes, que esto lo he comentado en otras charlas, pero este estudio me sigue gustando. Hay muchos estudios in vitro
que mostraron claramente una mayor eficacia del tratamiento combinado de CBD más radioterapia. Y hay estudios in vivo que revelaron un aumento importante de la supervivencia cuando se emplean estos biomateriales inteligentes para la entrega sostenida de CBD a células tumorales. ¿Qué son estos biomateriales inteligentes? Sin lugar a dudas, el Seba lo puede explicar mejor, ingeniero en el tema. Son unas cadenas en las cuales, como esto es lo que yo tengo entendido, Seba lo explicará mejor después. Es como un resortito mega súper pequeñito, ¿ya? En el cual voy poniendo moléculas de CBD y esta se va liberando en relación a la radioterapia. Entonces, por ejemplo, lo puedo poner por una punción cercano al tumor o en el mismo tumor, que sería riesgoso por diseminación tumoral, pero cercano. Y al aplicar radioterapia en eso, este biomaterial va a empezar a liberar CBD y lo va a sostener en el tiempo, lo que genera una farmacocinética muy distinta a versus otras vías de administración. Acá vemos en las placas derechamente, por ejemplo, sin radiación, esta vez in vitro evidentemente, sin radiación, sin CBD, crecimiento tumoral. Radiación sin CBD, hay crecimiento tumoral, si bien hay un poco de destrucción. Radiación con CBD, ya derechamente, sin radiación y solo CBD, se ven a algo menos que la radiación, o similar con la radiación, ¿ya? Aunque impresiona que es más importante el nivel de lisis tumoral o de células tumorales en relación al uso de CBD. Pero vemos marcadamente que CBD más radiación juntos en un rango no alto es lo que muestra menor sobrevida de células tumorales. Por lo tanto, entre ocupar radioterapia sola o ocupar CBD solo, claramente muestra que el uso asociado de ambos es el que entrega mejores resultados. Este es un estudio posterior que me gusta porque evalúa fitomedicinas en relación a radioterapia. Vemos que es el mismo equipo, ¿ya? Creo que era parte del mismo equipo. Sayeda, pero como segundo investigador. Acá Tyler Alfonsetti, que no estaba en esta, se integra y tal vez empezó a medir otras cosas. Acá desde un enfoque más integrativo, el propósito de este artículo es evaluar los fitomedicamentos durante radioterapia. Se evalúan combinadamente, entonces se habla de fitorradioterapia, y en general la evidencia experimental apunta al hecho de que los fitomedicamentos tienen un potencial significativo para mejorar la radioterapia, ¿ya? Los fitomedicamentos de origen vegetal es una forma muy adecuada de complementar el tratamiento con radiación y al mismo tiempo proteger a los pacientes de sus efectos secundarios tóxicos. Los fitomedicamentos, como es el caso de cannabinoides, en este caso son más CBD, me imagino que es porque en Italia es más fácil realizar esta investigación con CBD que con THC o full spectrum, pero muy interesante que también trabajan con extracto de melón amargo. No lo conozco, pero esta cita lo hizo comentar, lo hemos comentado con otra gente. Han demostrado propiedades terapéuticas, incluida la capacidad de activar la muerte apoptótica de las células cancerosas, que ellas mismas se autolicen, disminuir la progresión tumoral y en general disminuir la incidencia de varios tipos de cáncer. Se ha demostrado que las drogas en base a hierbas son poderosos antioxidantes. Ya ahí también que muchos otros agentes como la cúrcuma, como el jengibre, tengan también estas propiedades. Y esta principal capacidad finalmente nos va a llevar a disminuir la toxicidad por radioterapia. Además, se han demostrado que varios fitomedicamentos mitigan las condiciones hipóxicas dentro del microambiente del tumor, creando una enfermedad más radiosensible y previniendo la tumorigénesis. Entonces, acá tenemos fitomedicina, ya con las propiedades como protectoras, como reparación de ADN, el efecto antioxidante, la reducción de especies radioactivas, o sea, reactivas como reactivas de oxígeno, y también la reducción de la hipoxia, que finalmente nos va a llevar a mitigar parte de los efectos secundarios de la radioterapia. La radioterapia vemos que puede tener tanto efectos positivos como negativos. Evidentemente los curativos es que le hace daño al tumor, ¿ya? Y también esto presenta daño a tejidos normales, con algunos efectos secundarios, principalmente fatiga, falta de energía. En segundo lugar, náuseas, dependiendo de la zona y entendiendo lo que puede suceder, irritación de la piel, pérdida del cabello, diarrea, dependiendo dónde estemos irradiando.
La radioterapia va a tener distintos efectos a nivel celular, ¿ya? Que van a ser varios de ellos como inestabilidad genómica, tumorogénesis, ya varios de estos que finalmente se pueden ver mitigados por el uso de fitocannabinoides o de fitomedicinas, ya muerte celular, van a ser los positivos, estos son los que más se ven. Estos muchas veces pueden tener relación con otras células. Evidentemente está manejado muy localmente y esto per se se mitiga bastante con las técnicas actuales de aplicación de radioterapia. El uso de fitomedicinas protege más. Para mí es más significativo en relación a potenciar los efectos, ¿ya? Estos de acá que vemos como la inducción de apoptosis, reducción de viabilidad celular, bloquear el crecimiento tumoral y la mitigación de efectos secundarios. Creo que acá es donde más beneficios vemos en relación a radioterapia. Ahora, acá este estudio no es de Cristina Sánchez, pero Cristina Sánchez la amo como ser humano y es una seca. Grandes investigaciones con respecto a cáncer de mama preclínico hasta el día de hoy. De hecho, solo comentarles, adelantándome un poco a esto, que ella ha evidenciado que los tres quimiotipos, y particularmente en relación a quimiotipo 1, 2, 3, alto THC, equilibrado, alto CBD, full spectrum tienen mejores resultados que los aislados y que los tres quimiotipos presentan propiedades antitumorales. Generalmente no afectan los tratamientos de base, es más bien los potencian y evitan efectos negativos. Respecto al cáncer de mama, los cannabinoides no solo son activos contra células de cáncer de mama con receptores estrógeno positivos, uno de los tipos particulares del cáncer, sino que también contra células de cáncer de mama resistentes a los estrógenos. En las células de cáncer de mama positivas y triple negativas, que eso ya es un factor pronóstico tremendamente negativo, del receptor de factor de crecimiento epidérmico humano 2, el bloqueo de la señalización de la proteína quinasa B y la ciclooxigenasa 2, suena súper raro, pero mediado por el receptor CB2, previene la progresión tumoral y la metástasis. Entonces acá primero vemos que trabajar en este receptor ya me da un potencial de tratamiento. Lo que también es llamativo, que acá no se comenta, pero sí en base a los estudios de Cristina Sánchez y otros investigadores, es que muchas veces que un tumor exprese alto receptor CB2 puede ser un factor de mal pronóstico. Además, los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, incluido el tamoxifeno, ya que es un tratamiento usado en los cáncer de mama positivo a receptores hormonales, estos se unen a receptores cannabinoides. O sea, el tamoxifeno, entendiendo que es una molécula también promiscua, se va a unir a receptores cannabinoides y este proceso puede contribuir al efecto inhibidor del crecimiento de los moduladores selectivos de receptores de estrógeno en células cancerosas que carecen del receptor de estrógeno. En resumen, tanto los cannabinoides que ya se administran en pacientes con cáncer de mama en etapas avanzadas también podrían ser eficaces en etapas más tempranas para desacelerar la progresión del tumor. Entonces acá, concepto clave es que muchas veces los pacientes oncológicos que ocupan cannabis son pacientes que tienen cáncer muy avanzados y mayormente la investigación está en este subgrupo. Pero tal vez si es que empezáramos a usar cannabinoides en etapas más precoces, también podríamos ver resultados más positivos. Este estudio me gusta porque no es tan CBD centrista como la mayor parte de ellos, sino que habla de la aplicación de ambos cannabinoides. Como efecto antitumoral, vemos que el CBD baja la proliferación, la metástasis a distancia y la neoangiogénesis tumoral, la vascularización del tumor. El THC aumenta la muerte celular, también aumenta el arresto del ciclo. Finalmente, ambos cannabinoides van a detener que se sigan creciendo y formando nuevas células. Ambos cannabinoides van a bajar la inflamación. Efectos psicotrópicos, ya sea que hablan tanto de eso, claro, el THC lo comentan como algo con efecto psicotrópico y lo tiene y vaya que lo agradezco, pero vemos que el principal efecto beneficioso va a ser el manejo del dolor neuropático, que muchos agentes de neuroterapia de quimioterapia generan dolor neuropático. Vemos también que esto ayuda mucho a bajar las náuseas y a bajar la anorexia, que es la falta de apetito. Hablamos de cáncer de mama y este es un estudio que al hablar de cáncer uno nunca puede dejar de comentar, que fue de los primeros estudios en humanos ya hechos con propiedades directamente antitumorales.
o evaluar propiedades. No es lo que se evaluó directamente, pero en el fondo sí lo hicieron, que es un estudio fase 1B. Hay una fase abierta, una fase randomizada, controlado por placebo, en el cual se ocupan Nabiximols, Satidex, THC 1A1 en combinación con temozolomida, que es un agente de quimioterapia que claramente ayuda a la sobrevida de estos pacientes, con glioblastoma multiforme recurrente, que es una de las formas de tumores cerebrales más agresivas que hay, si no la que más, comparando con el DIPG, son de los dos más agresivos en cuanto a tumores cerebrales. Esto es un estudio maravilloso, primero porque tuvo dos fases, una abierta y una cerrada, pero más allá de que se demuestra seguridad en general, se encontraron vómitos, mareos, fatiga, náuseas, que es lo que más hemos hablado, pero en general, primero, lo que es maravilloso de este estudio es que tuvo una dosificación personalizada, lo que ya es raro en el mundo de la investigación clínica, con un perfil aceptable de seguridad y tolerancia, efectos secundarios bastante bien tolerados, sin interacciones medicamentosas negativas. No le resta efectividad al tratamiento. En glioblastoma multiforme, lo que más sirve es cirugía, quimio, radio, temozolomida, radioterapia y ciertamente yo hoy ya me atrevería a decir cannabinoides. Ya entonces ese cuarteto va a mejorar ciertamente la sobrevida. Y eso acá lo vemos derechamente en la línea roja, que son aquellos pacientes tratados con placebo, en los cuales murieron significativamente muchos de estos pacientes, tristemente, pero vemos la línea azul, que son aquellos pacientes tratados con Nabiximols, en los cuales ya se pasó el año de sobrevida, entendiendo que la gran mayoría de estos pacientes muere antes de los 6 meses o el año. Y en este caso incluso hay un paciente que hasta el día de hoy ha superado la sobrevida de 4 o 5 años. Por lo tanto, si hay algo que les quiero dejar claro es que en cáncer de mama y en tumores cerebrales, en casi todos los cánceres, por favor, ocupemos cannabinoides. Derechamente me atrevería a decir en la gran mayoría. Esta es una serie chiquitita personal de pacientes con glioblastoma, en los cuales también es muy destacable que primero teníamos una dosis personalizada, vemos el rango etario que es muy similar, en general pacientes entre los 20 y los 30, 40 años, que es lo que ocurre en esta serie, y también vemos una gran variación. Ya vemos pacientes que ocupaban dosis de hasta 13 miligramos de THC al día. Álvaro, un gran cariño donde quiera que estés, según la creencia personal. Y acá solo un paciente estaba con sobrevida, pero presentaba una forma menos agresiva de este tumor. Tristemente todos los otros están fallecidos, pero vemos una variabilidad importante respecto a las dosis. Lo que es más importante para mí, entendiendo que la sobrevida es lo más deseable, es que la evaluación de la autopercepción de calidad de vida fue muy buena, ¿ya? Y mejoró con los tiempos de seguimiento, ya algo muy deseable, particularmente en un tumor tremendamente agresivo. Ya acercándonos al final de la clase, entendiendo que he hablado rápido y cosas complejas, les pido disculpas. Pude haberlo hecho más complejo, pero lo quise simplificar. Esta es una guía que son las guías ASCO, que suena mal el nombre, pero son guías de cuidados paliativos en Norteamérica y hablan de cáncer derechamente y me gusta mucho porque hace preguntas bien sensatas, salvo la última, muy, muy adecuadas las respuestas. Entonces acá les pregunto a ustedes. ¿Deben los clínicos abstenerse de abordar el cannabis y o cannabinoides en adultos con cáncer? No. Esto es muy llamativo. Los datos sugieren que entre el 20 y más del 40% de los adultos con cáncer consumen productos de cannabis. Es muchísimo. Los médicos debemos preguntar de forma rutinaria y sin prejuicios sobre el consumo de cannabis, ¿ya? O la consideración de esta, y orientación respecto a la atención o dirigir a los adultos con cáncer a los recursos adecuados. O sea, hoy por hoy, cualquier profesional de salud que esté trabajando con pacientes oncológicos debe saber de cannabis. Entre un 20 a un 40% de ellos ya está usando productos en base a cannabis. Pregunta 2. ¿El uso de cannabis o cannabinoides tiene riesgos? Una pregunta bien lógica. Sí. Ahora, mayormente leves a moderados. Los efectos secundarios más comunes de los productos en base a tetrahidrocannabinol, delta 9-THC, incluyen mareos, confusión leve, sequedad de boca y fatiga. El más desagradable, sin lugar a dudas, es confusión leve, que tampoco es leve, su apellido lo dice. Los efectos secundarios más graves incluyen taquicardia, hipotensión ortostática, confusión grave y paranoia.
Ciertamente son desagradables, particularmente la hipotensión ortostática, que puede implicar que me desmaye, pero en general acostándome, levantando los pies, tomando un poco de agua se mejora. Esta confusión grave y paranoia particularmente es en pacientes con factores de riesgo de esquizofrenia, de demencia, no, perdón. Sí, demencia, no, más que demencia, de psicosis, perdón. Pacientes con factor de riesgo de psicosis puede ser. Ahora, a mí me ha tocado ver pacientes esquizofrénicos con cáncer. Y entre que esté un poco más psicótico y esté con dolor y cosas, pongamos las cosas en la balanza. Yo prefiero que esté psicótico pero sin dolor. Ahora, si eso es un riesgo para su vida, evidentemente hay que valorarlo. Ahora, hay estrategias para minimizar los efectos adversos de los productos en base a THC, ¿ya? Particularmente en adultos mayores y en aquellos vírgenes al uso de cannabinoides. Y el concepto clave básico de medicina, que ya siempre lo decimos, comienza bajo, aumenta lentamente. En particular, los adultos con cáncer que ingieren cantidades excesivas de cannabis o cannabinoides, esto es más clave. No corren riesgo de sufrir depresión respiratoria, como sí ocurre el caso de sobredosis por opioides. Tú sí te puedes morir por una sobredosis de opioides. Aunque lo intentes, no te vas a morir de una sobredosis de cannabis, aunque sí la vas a pasar muy mal. Pregunta 3. Difieren el inicio y la duración de la acción del cannabis entre las vías de administración. Ya hemos visto, hemos tenido clases. Sí, los efectos de los productos con predominio THC, quemados o vaporizados, ocurre en segundos o minutos. Ahora, su duración es bastante corta, 2 a 3 horas. Por el contrario, dado el metabolismo de primer paso, los productos orales con predominio THC es muy variable y depende del vaciamiento gástrico. El efecto puede tardar entre 30 minutos a 2 horas, incluso más, y puede durar entre 5 a 8 horas, incluso más. Estas diferencias, ahora, también acá no hablan tanto de la vía oromucosal, porque la vía oromucosal, más que ser una vía pura, es una vía mixta. Si bien hay un porcentaje de absorción en la mucosa oral que se salta el paso hepático, siempre vamos a tragar un poco que va a tener un posterior paso, sí, con paso hepático, valga la redundancia. Por lo tanto, la considero más híbrida. Los adultos con cáncer, que son nuevos en el uso de cannabis oral y o productos cannabinoides, deben reconocer que el inicio de la acción puede tardar más de una hora y se les debe advertir que eviten acumular dosis. Ya muchas veces no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada, pálida. Y esto evidentemente nos podría evitar, o sea, provocar efectos secundarios si es que voy con más, que es la pálida, mareo, confusión, fatiga, paranoia, taquicardia, hipotensión ortostática. Pregunta 4. ¿Interactúan el cannabis o los cannabinoides con las terapias estándar utilizadas común en el entorno del cáncer? Sí. Y acá ya empezamos con algunas trampitas para bien y para mal. En el contexto del cáncer pueden producirse interacciones entre los medicamentos, evidentemente. Por ejemplo, el cannabis puede exacerbar los efectos neuropsiquiátricos de los opioides. Y es ahí donde brilla particularmente, es en aquellos pacientes que no toleran los opioides, es donde más brilla. Ahora, sí se pueden ocupar asociadamente, muchas veces reduciendo los opioides. Pero sí, yo he tenido pacientes con exacerbación, más que de los efectos neuropsiquiátricos, debo decir que de los mareos. Además, los resultados de 2 estudios de cohorte oncológicos eh, sugieren que el cannabis, conocido modulador inmunológico, puede empeorar los resultados de la inmunoterapia, incluido el tiempo medio hasta la progresión y supervivencia general. Sin embargo, debido a las limitaciones de los análisis de cohortes, esta hipótesis requiere una mayor validación prospectiva. Mucho cuidado con esto, voy a hablar un poco más porque este tema de la inmunoterapia está medio sucio. Pregunta 5. ¿Debe utilizarse el cannabis con la intención de tratar el cáncer? No. Los adultos con cáncer que consumen cannabis o cannabinoides deben comprender que falta evidencia clínica. Podemos plantear que tal vez en glioblastoma, porque es donde hay investigación, sí lo tenga, pero como terapia combinada. Y además insiste con este tema de la inmunoterapia. ¿Ya? Entonces acá, este tema de la inmunoterapia, se hablan muchas cosas, pero vamos a ver algunas cositas. ¿Puede el cannabis y o los cannabinoides mejorar los efectos secundarios o los síntomas del cáncer? Sí. Y esto creo que es el punto más importante de esta encuesta.
Si bien la evidencia clínica de alta calidad que evalúa el cannabis y o los cannabinoides en el ámbito del cáncer, es limitada, la evidencia débil respalda la práctica del uso de cannabis y o cannabinoides para náuseas y vómitos, que vimos que es lo que tiene un nivel de evidencia más bien moderado. Ahora, también existe evidencia débil, negativa y contradictoria para otras indicaciones, ¿ya? Y esto es muy variable porque son pacientes muy diversos, muy distintos, incluso el dolor relacionado con cáncer, ¿ya? Entonces hay dudas respecto a eso. Ahora, bien conocida es la monografía del 2017 de la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que concluyó que sí tiene relación al cáncer, pero no relacionado, o sea, al dolor crónico, no relacionado al cáncer. Sin embargo, vemos buenos resultados en el dolor oncológico en los pacientes. Por lo tanto, acá tal vez el problema más está con el diseño de la investigación que con los resultados que esto tenga, el trabajar con formulaciones estandarizadas. Ahí vimos que el trabajo que trabaja con dosis, o sea, el estudio que trabaja con dosis personalizadas es el que obtiene mejores resultados. Ahora, yo estoy bien incómodo por esto de inmunoterapia porque esto viene muy posiblemente de unos médicos que trabajan en inmunoterapia y que no quieren saber de cannabis, ya más que hayan tenido malos resultados. De hecho, esto es un artículo que los cuestiona, que es es un estudio observacional, retrospectivo y otro prospectivo, que citan el de Barcela y colegas, sobre el impacto potencialmente adverso del cannabis en la respuesta a la inmunoterapia. Ha sido citado 202 veces, posiblemente ha sido citado más veces, incluso en la guía ASCO. También ha habido preocupaciones sobre el PubPeer, que describe irregularidades e información no verificable en sus estadísticas y numerosos errores en el cálculo de porcentajes. O sea, un estudio que está hecho mal metodológicamente lo siguen usando porque habla mal de cannabis. Les gustan los estudios que hablan mal de cannabis, aunque estén mal hechos. El informe prospectivo corregido contenía 22 valores P, pero solo uno pudo verificarse a pesar de que los autores sí fueron transparentes sobre el N y las estadísticas empleadas. Los consumidores de cannabis eran significativamente más jóvenes que los no consumidores, pero esto no se informó en el estudio retrospectivo. Y en general, los cánceres en personas jóvenes son más agresivos que en personas mayores. También hubo errores en los cálculos porcentuales. ¿Ya? O sea, se informó de 13 de 34 como un 22% en lugar de un 38%. Y en general, estas investigaciones observacionales y especialmente prospectivas parecen contener graves imprecisiones que podrían afectar las decisiones estadísticas. Si bien es posible que cannabis pueda tener un efecto, este efecto inmunosupresor es falso porque es inmunoregulador. Estos dos informes, la verdad es que hay que considerarlos con mucha cautela y es posible que se justifiquen más estudios. O sea, derechamente se justifican más estudios, porque derechamente estos pacientes que estaban ocupando inmunoterapia y cannabis, además estaban ocupando nicotina. Por lo tanto, estos factores de confusión hay que manejarlos. Para mí, algo importante, la liberación del dolor por cáncer debe ser considerada un problema de derechos humanos y no hay tantos estudios como nos gustaría, ¿ya? Acá pongo a Mary Jane Hepburn, una activista canábica que preparaba sus brownies canábicos en lugares para pacientes con quimioterapia y también en pacientes con VIH, SIDA, en aquellas épocas cuando la terapia antirretroviral era muy agresiva. Muy convencida y con excelentes resultados. Vaya que me hubiera gustado probar esos brownies. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido útil esta clase. Dudas, preguntas, por favor. Qué bueno que haya un paciente mío. Gracias por estar acá. Bueno, ahí les dejo mi WhatsApp por si tienen dudas o preguntas, entendiendo que es jueves y que estamos con cambio de hora. Yo también estoy con insomnio y sueño, así que entiendo que estén cansados. Si aparecen dudas o preguntas, me pueden escribir un WhatsApp con toda la confianza del mundo. ¿Dudas, preguntas? Doc, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la charla.
como siempre, muy técnico, con mucha información, que eso es lo más importante. Lo que tratamos aquí es ver no es como los mitos o hacer una apología al uso de cannabis, sino ver efectivamente las líneas biológicas o los mecanismos de acción que tiene cannabis, y particularmente en esta condición de salud, lamentable condición de salud. Doctor, yo tengo algunas dudas para que vayamos como un poco digiriendo la charla, que estuvo bastante densa. Las primeras preguntas es respecto al uso retrospectivo prospectivo. Hay muchas personas que estamos en la charla que no somos doctores, porque los que la mayoría son doctores sí entienden a lo que se refiere eso, para poder un poco nosotros digiriendo esta información que son bastantes como científicas. Ya, entonces el estudio retrospectivo implica que yo estoy analizando un paciente que ya recibió un tratamiento versus un estudio prospectivo en el cual yo diseño un tratamiento y hago la intervención desde el tiempo cero en adelante. Entonces un estudio prospectivo, adelante, hacia atrás. Un estudio retrospectivo, ya traté al paciente y lo evalúo hacia atrás. Más o menos viene desde donde está la intervención. Retrospectivo, yo ya medí una intervención, o sea, estoy midiendo una intervención ya hecha, retrospectivo. Prospectivo es que yo diseño una intervención y mido el impacto de esta. Otra pregunta que nos surge es respecto al uso de cannabis en sí, porque lo que podemos ir como dilucidando fue que en cuidados paliativos, que son los efectos secundarios negativos, adversos que sufren los pacientes, como ya sean temas de apetito, dolor, estado de ánimo, temas psicológicos, sirve. Y en temas directamente celulares, según lo que hemos observado, ¿tú crees que puede ser una línea de investigación a seguir, o ya la evidencia científica nos demuestra que no es tan potente antitumoral como efecto directo? Es que mira, ahí te insisto en que en cáncer las monoterapias en general no han sido efectivas. Ya tampoco con otros agentes de quimioterapia. Por ejemplo, está FOLFOX, hay distintos esquemas de quimioterapia. Desde ese punto de vista, para mí cannabis es un muy buen potenciador y reducción de efectos secundarios. Creo que podría ayudar un pequeño porcentaje de pacientes como monoterapia, así como en epilepsia hay un 10% de pacientes que responden excelente al uso de cannabinoides. Creo que puede haber un pequeño porcentaje de pacientes que sí. Yo tengo pacientes con cáncer de mama que solo se trataron con cannabis con buenos resultados, pero son poquitos, son poquitas. Entonces, si bien puede ser, yo estimo que es algo que le debe servir a menos del 10% de la población. Creo que derechamente debemos apuntar al uso adyuvante, al uso asociado del cannabis, como también el uso de CBD con antibióticos, con bacitracina, con otros medicamentos. Creo que ahí hay un nicho más interesante que evaluar solo el uso de cannabinoides como terapia antitumoral. Ahora, en cáncer o en terapias, en algunos cáncer huérfanos, podría ser una buena línea de investigación. Sin embargo, si uno va a estudiar en cáncer, son tratamientos asociados. Un poco en esa misma línea, nosotros les contamos a toda la asistente que vamos a dejar en el grupo, o sea, en la conversación ahora, el paper que hicimos en Lapsum respecto a la investigación de la aplicación de extractos de cannabis en líneas cancerígenas, y la que mostró muy buen resultado fue la línea de cáncer de mama. Como tú bien dices, doctor, se ha mostrado tanto, bueno, el estudio que hicimos acá en Chile como estudios internacionales, que el cáncer de mama sí demuestra buenos resultados cuando se trata directamente con cannabis. Sin embargo, hay otros tipos de cáncer en otros lugares del cuerpo y con otras complejidades celulares que no han demostrado esos buenos resultados. Entonces, lo que tú bien dices, efectivamente no es una planta que sirva absolutamente para todo, sino que nos otorga ciertos bienestares y un cierto caminar que es súper importante, el acompañar durante el proceso. Sí, bueno, ahí comentarte que tristemente la mayor parte de los cánceres son diagnosticados en etapas avanzadas. Tal vez, si es que esto se inicia en etapas más precoces, sí podría tener un efecto más interesante. Pero comparto, y esto lo digo desde el relato de los pacientes, o sea, tuve pacientes que tuvieron quimioterapias con y sin cannabis, y vaya que hubieron diferencias. Y vaya que tuvieron, o sea, para estos pacientes notaron, pues ya tenían menos miedo de ir a una quimioterapia teniendo cannabis que no teniéndola, incluso pacientes pediátricos. La verdad es que si yo tuviera cáncer, cannabinoides vacío, sí. Bueno, no tengo cáncer y también yo lo hago, pero sin lugar a dudas que lo sumaría más.
Sí, eso es súper importante. Entendamos que el miedo, y también se da mucho, que el tema de la psicoactividad distancia a los pacientes, distancia a las familias, porque sienten que, lo que se ha inculcado socialmente, que la psicoactividad pasa a ser ya un elemento negativo en función de los otros efectos positivos que sí puede vivir un paciente. Ahora, te comento ahí que, derechamente, sí comparto tu análisis, pero en los pacientes que están en cuidados paliativos, principalmente se le indican opioides. Y muchos pacientes hoy prefieren cannabinoides a opioides. Muchos, así como que le tienen menos miedo, derechamente. Y creo que ese es un gran avance y que tenemos que saber potenciar. Bacán. Sí, entonces, como vemos, cannabis es una herramienta amplia que funciona en muchos tipos de malestares, en muchos tipos de efectos indirectos del cáncer, que son los efectos adversos, los efectos secundarios, y por lo tanto tenemos que seguir investigando, ampliando el desarrollo de productos, y por lo tanto nuestro dispensario y los otros dispensarios que están en el país están en función de ayudar tanto a los médicos que requieren las medicinas personalizadas, como a los pacientes que requieren suministrarse medicina de calidad. Como bien indicaban tanto los papers como las investigaciones que hemos realizado, las concentraciones, los quimios, los ratios de los aceites sublinguales, de los elementos a ser consumidos, deben ser efectivamente los ratios que se indican. No sacamos nada cuando tratar a un paciente con cannabis, sino que solamente le vamos a dar THC, o que va a estar en ausencia de ciertos terpenos que son súper importantes. Entonces, la configuración química de los productos o los formatos de cannabis que le vamos a suministrar a los pacientes es súper importante. Así que invitamos a todos y a todas a ser parte de los clubes, de los dispensarios, para que tengamos medicina de calidad y que las personas puedan adquirir su mayor bienestar posible. Así que cerrando la jornada, le damos muchas gracias al doctor Diego Cruz por todo su conocimiento, la autoestima que tiene con todos los pacientes, la autoestima que él tiene con la cannabis, autoestima en el sentido de que él parte de este mundo